SER Podcast. Este viernes 1 de mayo estamos compartiéndolo con Cristina Monge, con Ángel Villarino y con Joan Subirats por cerrar el episodio con el que empezábamos este abierto, que es el 1 de mayo precisamente. Hemos visto cuál es la perspectiva que plantean los sindicatos con esa manifestación que harán hoy de forma unitaria en Málaga. Dicen que por descentralizar. Bien, es verdad que en el primer día de la campaña de las elecciones andaluzas, pero por situar otro punto de conexión, pues por ejemplo vamos a Francia, París, que es uno de los días más señalados en el calendario de la reivindicación laboral, en un país en el que siempre han tenido una gran penetración social los sindicatos. Raquel Villadéciga, París, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué se espera? ¿Cómo se va a vivir hoy allí, ese 1 de mayo? Bueno, pues asistimos este año a un 1 de mayo un tanto particular en Francia, como dicen los sindicatos, es el de la ira contenida, con varias reivindicaciones y con un lema que es que el 1 de mayo no se toca, en referencia al intento del gobierno francés de ampliar por ley las posibilidades de que se trabaje este día, sobre todo en el pequeño comercio. En un país como Francia, muy combativo, como decías, con los derechos de los trabajadores, el 1 de mayo es una jornada altamente simbólica, pues es el único día que es festivo integralmente y no se puede obligar a los empleados a trabajar. Esta manifestación llega además en un contexto muy degradado y con mucho descontento, en parte por las consecuencias que la guerra de Irán está teniendo ya en el bolsillo de los franceses, por la subida de los precios de la gasolina y bueno, esta será otra de las principales reivindicaciones a unas elecciones presidenciales a un año vista. Queríamos añadir este punto del mapa porque los asuntos que hemos hablado aquí con el profesor Todolí esta mañana en el abierto son asuntos que de alguna manera están en la conversación pública de todos los países de nuestro entorno, también Francia. Queríamos hoy ofrecer ese contraste. Raquel, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un día que es de reivindicación, un día también festivo. Por cierto, si están por Madrid, déjenme recordarles algo, porque empieza hoy en el Matadero de Madrid los actos por el 50 aniversario del diario El País. Van a ser hoy, mañana y pasado. Y precisamente, aprovechando estos actos en el Matadero, mañana se va a emitir A Vivir, que son 2 días, desde el Matadero. Es verdad que están agotadas las entradas, pero se habilitará un espacio por si quieren acercarse para acudir allí al Matadero y ver no solo los actos del aniversario del País, hay más de 150 participantes, yo creo que valdrá mucho la pena, sino también para ver el A Vivir allí. Ya digo que entradas agotadas, pero podrán verlo, se habilitará un espacio por si tienen curiosidad para saber, pues eso, cómo el periódico sale a la calle, va a este lugar de Madrid, al Matadero, para celebrar cómo lleva medio siglo contándonos la actualidad. Hoy, ¿qué lleva en portada? Pues la página judicial, que es lo que está en la actualidad de nuestro país, lo que lleva días ya abriendo las portadas del País y de todos los demás periódicos, también de aquí de la radio, porque tenemos en emisión simultánea, por una parte el juicio a la Kitchen en la Audiencia Nacional y luego en el Supremo el caso de las mascarillas. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. De momento hemos visto ya a Víctor de Aldama, que señaló sin pruebas, decíamos, a Pedro Sánchez y apuntó a una financiación ilegal que niega el Partido Socialista, y ayer fue el turno de Koldo García. Claro, lo más difícil que tenía Koldo García era justificar ante el tribunal por qué tenía tal cantidad de dinero en efectivo a su disposición. Él dio varios argumentos, varias razones, incluso que es que había guardias civiles que le debían dinero y según él le pagan con billetes de 500, o que incluso el Partido Socialista le entregaba liquidaciones de 500 con billetes de 500, que esto Ferraz lo niega, y acabó reconociendo, Isabel, por otra parte, lo que todo el mundo sabía, que las chistorras eran este tipo de billetes. Sí, porque es que la defensa de Koldo llegaba ayer al Supremo con el reto de darle la vuelta a todo el relato de la UCO, como si las conclusiones de la investigación fuesen una especie de gran malentendido. Y eso pasaba por reconocer lo que hasta ahora se venía negando, eso que las chistorras son billetes de 500 euros, para luego intentar justificar que eran legales. Eso sí, solo las chistorras. Los billetes de 100 y los de 200 no los identifica. Yo el tema de soles y lechugas, que me iba a preguntar, no sé lo que significan. A no ser que signifiquen soles la moneda de Perú y lechugas signifiquen lechugas.
Bueno, Koldo aseguró que una parte de esas chistorras salían de guardias civiles con los que colaboraba y que le pedían el favor de cambiar los billetes. Otra parte saldría de sus alquileres turísticos y otra más de esos reintegros de gastos que pasaba contra recibo al Partido Socialista. Sin embargo, el Partido Socialista ha aportado un certificado del año 2024, si no recuerdo mal, que dice que no había billetes de 500, no ha aportado los anteriores. Usted nos afirma aquí con rotundidad que recibió billetes de 500 como reembolso a esos gastos, anticipo de gastos, reembolsos y dietas. Algunos sí. Claro, el problema es que el exgerente del partido, como testigo, con obligación de decir la verdad, aseguró que no se manejaban billetes tan grandes. Pero Koldo dice que algunos sí, y que durante 3 años estuvo reintegrando gastos contra recibo del PSOE o recibiendo anticipos correspondientes a la Secretaría de Organización, y era mucho dinero. ¿En base a qué usted podía llegar a tener hasta 9.000 euros al mes como costan las actuaciones? En una campaña se hacían kilómetros por todos los lados. Había que pagar las dietas. Las dietas es el desayuno, la comida y la cena. Luego hay que pagar el hospedaje, dormir. Claro. Suyo y de toda la comitiva del partido. Claro. El asesor buscaba así justificar el efectivo que manejaba, porque niega que Aldama le estuviese pagando 10.000 euros al mes, como también niega que hubiese financiación ilegal en el PSOE. ¿Tiene conocimiento de eso? El Partido Socialista Obrero Español no coge dinero de nadie. En esto fue bastante taxativo. En lo que fue también muy taxativo es en presentarse casi como una persona secundaria que dijo que Ábalos era un hombre tan ocupado que él era un poco su subalterno y lo que hacía era, casi por iniciativa propia, Isa, quitarle trabajo a Ábalos de encima. Sí, es que Koldo se dibujó ayer como un tipo tosco, dijo, pero entregado, que vuela ante la necesidad ajena, aunque sin poder de decisión. Yo traslado lo que necesita cada empresa y ellos deciden si se puede hacer o no se puede hacer. ¿Cómo voy a decidir yo un rescate o un crédito de 500 millones? ¿Cómo voy a decidir yo la compra de mascarillas? Y si había una necesidad que atendía a Koldo, era, como decías, la de Ábalos. Asumía, dijo, sus cosas mundanas para ahorrarle dolores de cabeza, como pagar los regalos de su novia para que su mujer no se enterase. De esa novia, Jessica Rodríguez, Koldo vino a apuntar que tenía chantajeado al ministro con hacer pública la relación. Sí que es verdad que esta señorita, presionó bastante de que había que darle solución a sus problemas, porque si no la opinión pública tendría conocimiento de ciertas cosas, no ilegales, sino personales. El asesor reconoció que envió el currículum de Jessica Rodríguez para colocarla en INECO, aunque sin que se lo pidiera a Ábalos ni presionar a nadie, y sostiene que no sabía que ella no trabajase. Tampoco sabía, según su relato, que Aldama se llevaba tajada de las mascarillas, y apeló al no me acuerdo cuando le preguntaron de dónde había salido la oferta. No recordaba que fuese del comisionista, porque a Koldo, dice, le llegaban muchas. Una cosa sí tenía clara, que él, contra lo que dijo Aldama, hablaba con todo el mundo, pero no con el presidente del gobierno. Su abogada, Leticia de la Hoz, lo comentaba así anoche en Hora 25. El tema del presidente del gobierno en este caso pues fue muy gracioso, porque decía que el señor Koldo llamaba al presidente del gobierno delante de él, cuando las agendas de los teléfonos que manejaba Koldo en esos días, casi le voy a decir que son públicas porque están en la causa y hemos visto que todo lo que está en la causa se ha filtrado de una manera o de otra, y en la agenda de los teléfonos del señor Koldo no figura el teléfono de Pedro Sánchez. Una cosa más, Koldo ayer echó varios capotes a Ábalos, como decir que en este afán de ayudarle tomaba decisiones de las que el pobre, dijo, ni se enteraba, o asumir algunas conductas a título individual, como esa reunión que le consiguió Aldama sobre hidrocarburos. El lunes es el turno de declarar del exministro, que puede recoger este guante para marcar distancia, no con una ruptura, pero sí una distancia con lo que hacía cada uno respecto de su asesor. Era una de las dudas, saber cómo comparecería, qué distancia tomaría con Ábalos. Si sería para señalarle o sería más bien para arroparle. Parece que optó por esta segunda opción. El lunes nos cuentas qué tal, Ábalos. Gracias, Isa. A vosotros. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. En la dirección del PSOE lo que alegan es cierta indefensión. Ellos plantearon querellarse contra Víctor de Aldama cuando ya hace un tiempo señaló al Partido Socialista, pero el juez instructor del Supremo les dijo: en este momento no puede ser porque puede introducir ruido, disfunción en mi investigación. Y cuando esta semana hemos contado que el PSOE pide amparo al Supremo, lo que está pidiendo en realidad es: denme autorización para querellarme porque creo que se está difamando, al Partido Socialista, y como eso de momento no lo pueden hacer, dicen en el partido que está en una situación particularmente injusta.
Sí, hay cierto malestar en el PSOE ahora mismo, ¿no? Porque creen que, bueno, por un lado están a la espera de esa autorización del Supremo que ya hace 1 año y medio solicitaron y no se les concedió, argumentando que todavía era muy pronto dentro del proceso para presentar esa querella. Ahora esperan que les autoricen a presentarla después de lo que ha declarado Aldama esta semana, que creen que son todo mentiras. También hablan de la comparación que se está viendo, dicen de las diferencias que se está viendo entre el juicio de las mascarillas y el caso Kitchen, donde creen que está habiendo interrogatorios más acotados. Esta es el sentir, ¿no?, con el que está asistiendo el PSOE a este juicio, a estas declaraciones sobre las que se están viendo obligados continuamente a salir al paso, ¿no? Ayer, otra vez, después de esas declaraciones que contaba ahora Isa, ¿no?, de Koldo, tuvieron que volver a emitir un comunicado para asegurar que nunca han entregado billetes de 500 euros. Esa palabra nunca la incluían en ese comunicado en mayúsculas. Aseguraba también la secretaria de organización, Rebeca Torró, que todo son mentiras, que solo responden a estrategias de defensa. Ahora están esperando también, Sastre, a esa declaración de Ábalos, ¿no?, que comentabais del lunes. Aseguran que no temen nada de lo que pueda decir el exministro, que no les preocupa porque ya no hay nada que pueda inculparles, que no ha existido nunca financiación ilegal en el PSOE, aunque es verdad que esa foto llegará en plena campaña ya de las andaluzas y es una imagen que no es un trago fácil de digerir para los socialistas. El lunes veremos. Ana, gracias. El Abierto. Ser podcast. En la tertulia de hoy, Joan Subirats, Cristina Monge y Ángel Villarino. Contigo, Villarino, voy a empezar el análisis de todo lo que acabamos de escuchar, ese relato ayer, el último en declarar de los acusados, Koldo García, diciendo que, bueno, él tenía mucho dinero, pero que es dinero que llegó por diferentes vías, entre ellas la liquidación de gastos del PSOE en billetes de 500 que el PSOE niega. Sí, yo estuve viendo un buen rato la comparecencia y, como todo en este caso, pues parecía sacada de una película de Torrente, ¿no? Es una declaración, ya lo habéis dicho, errática, pero en algunos casos, en algunos tramos surrealista, ¿no? Yo creo que al mismo tiempo esto obedece a un guión de la defensa. Me da la sensación de que la investigación, la adjudicación fraudulenta de mascarillas, que es lo importante, que es de lo que se investiga, está a veces enterrada, pues eso, en una marea de anécdotas sobre las novias de Ábalos y expresiones torrentianas. Pero muchas de las cosas que dijo Koldo ayer son directamente desconcertantes, como eso de los 27 teléfonos que utilizaba decía que era para hablar con la Guardia Civil y advertirles de temas antiterroristas, que es algo que francamente no se entiende, por lo menos yo no lo he entendido. Y luego toda la actuación exagerando esa personalidad tosca y poco sofisticada. Se presentaba como un tipo muy bruto que mete la pata, aunque tiene buenas intenciones. Y, a ver, yo digo, esto es un desbarre, todo lo que vimos ayer, y a mí me hace pensar, pues, si está mintiendo o está diciendo estas cosas de manera tan evidente, ¿por qué va a decir la verdad en otros asuntos? Es imposible saber si miente o si dice la verdad cuando, por ejemplo, asegura que no había vuelto a hablar con Pedro Sánchez desde que es presidente. No quiero decir que sea mentira o que sea verdad, simplemente es que su testimonio, como pasa como el de Aldama, vale lo que vale y no aclara demasiado. Y sobre el tema de las chistorras, pues ahí se quedan, es una cuestión que se queda en un punto intermedio. Por un lado, el Partido Socialista había dicho que no manejaban estos billetes de 500 euros, él tenía 7.000 en metálico. Él dice que ese dinero, Koldo sí que dijo que ese dinero lo recibió del Partido Socialista, pero al mismo tiempo dijo que era totalmente regular y legítimo y que no forma parte de un esquema de financiación irregular. Lo que no sé es si entonces lo que está intentando decir es que lo que había es un descontrol en la gestión de los gastos del partido, un caos de la manera de mover la caja en metálico, pues algo que la mayoría de las empresas tienen ya resuelto con sistemas para gestionar esto de una manera mucho más eficaz. ¿Qué lectura haces tú de lo que llevamos de juicio, Subirats? No sé, yo... Claro, hemos de recordar que uno de los 3 imputados principales, ¿no?, Aldama, digamos, Ábalos y Koldo, Aldama es un auto inculpado. Es decir, él para conseguir una reducción de la pena ha aceptado una serie de delitos que ha cometido, ¿no? Esto es importante porque, digamos, si no, al final todo parece puro teatro, ¿no? O sea,
O sea, aquí sabemos que ha habido cosas irregulares que son objeto de revisión judicial y que hay conexiones muy claras, porque si no, no estaríamos donde estamos. Este es un primer aspecto, porque al final, si no, nos perdemos un poco en esa lógica casi de película de Torrente que decía ahora Ángel, o de teatro, ¿no? El segundo aspecto es que hay una distribución de roles, ¿no? Y Ábalos tendrá el lunes un rol determinado que han pactado hay una estrategia de defensa conjunta, y la de Koldo pues es la función que era casi ridícula. O sea, decir que las chistorras o los billetes de 500 euros venían pues de los guardias civiles con los cuales alternaba, y que le pedían que se los cambiara, pues es tan alucinante como cualquier otra cosa de las que ayer fue mencionando, ¿no? De esa idea de que él le quitaba dolores de cabeza al exministro, ¿no? Yo creo que por debajo de todo esto lo que hay, y que lo que es preocupante, lógicamente, y lo que genera un elemento más de frustración de la gente y de sensación de irregularidad, es que había un conchabeo, ¿no? en momentos muy delicados de la vida del país, como fue el COVID y las mascarillas, en las cuales la gente aprovechaba al máximo esas posibilidades de aprovechar la urgencia y la reducción de los controles en la contratación pública para hacer negocio personal, ¿no? Y yo creo que por debajo de la farsa está el drama, ¿no? Y esta es un poco la sensación que yo tengo, ¿no? Es decir, estamos asistiendo a una especie de representación, pero detrás está el drama. Sí, debajo de la farsa está el drama, totalmente. Esa frase me parece que define muy bien todo lo que estamos viendo. Hay un primer plano que sería el judicial, en el cual yo creo que efectivamente, conforme las comparecencias las declaraciones, ¿no?, se van sucediendo, vamos viendo la estrategia coordinada de los roles de cada cual, esa estrategia para ver cómo cada uno se defiende, con muchas cosas que se quedan en el camino y se quedan sueltas, porque ¿por qué tenía Koldo que alternar con guardias civiles que le pasaban esos billetes para que le cambiaran? ¿En calidad de qué? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, todo eso se queda un poco en el aire. Pero al final yo creo que efectivamente en el segundo plano, que ya es más el de la percepción de la opinión pública, lo que vemos es una escena cutre, por decirlo de alguna forma, ¿no?, de ese cutrerío que a mucha ciudadanía no le resulta increíble. Es decir, a una parte importante de la sociedad le resulta creíble pensar que en las altas instancias del Estado, al final, sigue habiendo los Koldos de turno, los Roldanes de turno, porque esto está también en la memoria reciente de este país, que de una forma, pues es que no encuentro otra palabra más que esa de cutre, por decirlo de alguna forma clarísima, ¿no? Pues están beneficiándose en momentos absolutamente trágicos y en zonas del Estado que deberían estar absolutamente blindadas a cualquier posibilidad de corrupción, ¿no? Yo creo que eso es lo que al final acaba traduciéndose desde el punto de vista de la opinión pública. Así todo, aquí había una gran pregunta. Desde que saltó todo este tema había una gran pregunta en torno a este tema, y es: ¿había o no había financiación ilegal del Partido Socialista? Y de momento, por lo que estamos viendo, parece ser que no. Y creo que eso hay que reseñarlo también, salvo que de repente aparezca algo que nos haga cambiar de opinión, o que evidencie lo contrario. Pero lo que va traduciéndose de lo que estamos viendo hasta el momento es que efectivamente había un núcleo muy importante de corrupción en torno a la figura de Aldama, del ministro Ábalos y de Koldo, presuntamente todo, pero que a priori no debería tener por qué salir de allí. Vamos a ver si a lo largo del juicio esto se confirma o no, pero hasta la fecha yo creo que es la imagen que deja. Nada menos que, y hay que distinguir entre lo cutre y efectivamente lo delictivo, que por eso está la investigación judicial, y veremos qué es lo que determina el Supremo. Por una parte, que se investiga por su parte esa supuesta, si la hubo, financiación ilegal que el Partido Socialista niega, pero en este caso estamos hablando de si existía efectivamente esa trama, nada menos que en el ministerio que tiene mayor capacidad de adjudicación económica, el Ministerio de Transportes,
en torno a la figura de Ábalos, que era, recordemos, número 3 también del Partido Socialista y fue persona de la máxima confianza del presidente del gobierno. Las 9:29 decía, por una parte en el Supremo, el juicio de las mascarillas y luego en la Audiencia Nacional el juicio de la Kitchen, con cosas que ha detallado, este sí que detalla con pelos y señales, con nombres y apellidos, hasta con matrículas en la mano si hace falta, el inspector que, a pesar de todas las presiones que ya contó en su día en el Congreso, pero que ahora ha vuelto a contar en sede judicial, hizo su trabajo, este funcionario, Manuel Morocho, el inspector que investigó la Gürtel, a pesar de tener las presiones de sus superiores. Y eso incluye, Miguel Ángel Campos, buenos días, Campos. Hola, buenos días, José Luis. Eso incluye no solo, la verdad que lo que nos vas contando es tremendo cada día más, es decir, no solo incluye los intentos de soborno, no solo incluye las presiones, los señalamientos que le vaciaran el equipo, sino incluye que cuando él tenía que despachar con el juez que estaba liderando y amparando esta investigación, tenían que irse a buscar un lugar apartado porque ellos mismos temían que hubiera micrófonos que les estuvieran espiando. El relato de estos 2 días ha sido escalofriante. El inspector Morocho narró ayer cómo se multiplicaron las presiones sufridas sobre su investigación a la Gürtel y a todo lo relacionado con el PP a raíz de la llegada de este partido al poder. A partir de ese momento hay un salto de calidad. Una vez que el Partido Popular entra en el gobierno y toma la batuta de la policía, evidentemente hay un cambio claramente respecto a la acción. Incluso su jefe en la UDEF le advirtió de que el presidente del gobierno sabía su nombre cuando no lo conocía nadie. Manuel Vázquez me llegó a decir que Rajoy conocía mi nombre. Y se ejecutaron presiones primero para desarticular su grupo investigador, el 21 de la UDEF. Antes de la aparición de los papeles de Bárcenas eran 11 miembros. Acabaron siendo solo 5 porque les ofrecían destinos más cómodos y bien remunerados y él no les podía retener. Les dejaron sin capacidad para ejecutar muchas investigaciones porque además les encargaban trabajo inútil extra. Y Morocho lamenta que varias líneas de investigación quedaron sin ejecutar. Pues muchos quedaron sin realizar. ¿Muchos quedaron sin realizar? Sí, hay muchas información que vino de cuentas bancarias en el exterior que no hubo capacidad para hacerlo porque ni teníamos el personal. Las presiones no acababan ahí. Morocho dice que hay indicios de que colocaron micrófonos en su despacho de la UDEF, así como en su vehículo policial. ¿Sabe si estuvo monitorizado su despacho? Me quiero decir, con micrófonos, en fin, para oír... Hay indicios de que sí. Hay indicios de que sí. Igual que el vehículo. ¿Cuál? Y el vehículo también. El vehículo que teníamos asignado. Que los mandos de la UDEF, de la Kitchen, intentaban controlar sus pesquisas hasta tal punto que trataban de colarse en las reuniones que mantenía con el juez Pablo Ruz para hablar de la investigación secreta, y el propio juez les impedía el paso. Incluso el magistrado Pablo Ruz creía que la trama había colocado micrófonos en su despacho y ambos tomaban precauciones. Cuando hablábamos de temas sensibles, él me decía: Manuel, acompáñame. Y salíamos a la oficina judicial, un punto exterior de su despacho, y me planteaba, pues, alguna cuestión evidentemente crítica para la investigación. Hubo presiones de todo tipo, además de las presiones desde el entorno político y policial. Distintas acusaciones y abogados relacionados con el PP le presentaron hasta 8 querellas. Todas acabaron archivadas. Fue, José Luis, un mal día para los acusados. Morocho, un funcionario que ha demostrado su honradez y compromiso con la verdad y la justicia en estos casi 20 años de la Gürtel y la Caja B, ha confirmado sin género de dudas que existió la operación Illegal Kitchen. Falta determinar a quién alcanzará la responsabilidad, si solo a la policía política y al secretario de Estado o escalará hasta el ministro. La que queda fuera es la trama política. Ya se encargó la instrucción del procedimiento. En palabras del fiscal, se estableció una inaceptable línea roja para no acusar a los autores intelectuales de la Kitchen. Tanto que se habla de los funcionarios, pues ahí tienen uno, Manuel Morocho, que hizo su trabajo y supo cuál era su trabajo más allá de todas las presiones que recibía. Gracias, Campos. A ti, hasta luego. Hablábamos antes, Cristina, decías lo cutre, ¿no? El cutrerío. Bueno, aquí el relato es de un detalle, es decir, y te remite a hablar de una organización. Totalmente. Con todas las pruebas, con todos los detalles, con nombres, apellidos. El detallito esto de la matrícula, ¿no? Que decías tú antes, que bueno, quien no lo haya visto puede entrar en cualquier red social y está el señor Morocho ahí mostrando la matrícula, ¿no? Ayer, cuando yo revisaba las noticias de este tema, diferentes medios de comunicación destacaban esa declaración que hablaba que había habido, cuando el PP entró a gobernar, había habido un salto de calidad, ¿no? Yo pensé que era un error, que dijo que había habido un salto cuantitativo, ¿no? Es decir, que había más presiones. No.
efectivamente era un salto de calidad, porque el tipo de presiones que después efectivamente la declaración él iba detallando es que son otro mundo. O sea, es que efectivamente se está hablando de amenazas, de intentos de soborno, por supuesto de garantizar que la investigación no pudiera seguir por en lo que se quería que siguiera. De hecho, él dice, se quedan muchas líneas que no se pueden investigar. O sea, efectivamente es un salto de calidad. Las presiones aumentaron y cambiaron la calidad del tipo de presiones que tenían que ser. Esto nos describe ya una situación que creo que quedan pocas dudas, ¿no? Decía Napoleón que el hombre más poderoso de Francia era el juez instructor. Y efectivamente yo creo que este es un caso en el que se está viendo, porque el instructor se encargó muy bien, en este caso, de delimitar qué es lo que se tiene que investigar y qué es lo que no. Y eso genera mucho poder porque es lo que te establece el marco en el que se plantea un juicio. Bueno, pues efectivamente aquí estamos viendo como incluso dentro de ese marco lo que vamos conociendo, ¿no? El relato que vamos viendo dibuja un panorama absolutamente terrorífico de cómo lo más sagrado del aparato del Estado se puso al servicio para tapar una trama, esta ya sí juzgada, de corrupción en el Partido Popular. Villarino. Sí, yo creo que después, que fue muy interesante lo de ayer, porque después del desfile de grandes nombres, de grandes dirigentes que francamente no aportaron tampoco mucho, empezado pues bueno, aportaron unas dosis de amnesia que, bueno, como conviene por lo menos tenerlas en cuenta. Sí, pero ahora empiezan los testimonios quizá más interesantes, ¿no? Quizá en esta fase es donde estará la información más valiosa para los jueces, y aunque digo, como que sea la parte menos mediática, en los primeros días tenía mucho morbo, pero aquí es donde se empiezan a ver las pruebas. Se ofrece una narración de cuál es el origen de la trama, de hasta dónde llegan las responsabilidades, que empieza a traslucir, ¿no? Y que se empieza a ver con claridad. Al final, recordemos que este juicio se trata de entender si es iniciativa, si lo que ocurrió fue iniciativa de un grupo de agentes corruptos o corrompidos, o si es una operación de más alcance, una operación de Estado. Y la declaración de Morocho a mí me da la sensación, ofrece algunos detalles que van en esta última dirección, que hacen pensar que la estructura de mando pues llegaba más arriba. Habla de seguimientos, habla de presiones, presenta alguna prueba, presiones del entorno político, de los abogados, en fin, creo que es una de los testimonios más importantes de los que hemos visto en estas, no sé cuántas llevamos ya, 4 semanas, 3 semanas. Sí. Subirats. Sí, aquí decía antes que detrás de la farsa, ¿no?, había el drama. Aquí es puro drama desde el principio al final, es decir que porque aquí, digamos, no hay esos personajes tipo Torrente que decía antes Ángel, ¿no? Estamos es muy desnudo, o sea, es la idea de utilizar el poder para lucrarse o para, digamos, ocultar el proceso también de financiación irregular, etcétera, es brutal, simplemente, ¿no? Es la idea de que los instrumentos del Estado son simplemente utilizados para fines particulares o fines absolutamente de parte, ¿no? Digamos, alterando la idea de lo que es los deberes o las obligaciones públicas, ¿no? Yo creo que el problema es lo tarde que llega esto, ¿no? Es decir, aquí la sensación que uno tiene es que se está hablando de una cosa como de que hace tanto tiempo que hablamos de Gürtel, ¿no? Y entonces la otra sensación es la de que llegamos tarde y somos incapaces de conseguir, digamos, que se tomen responsabilidades y que la gente pague por sus errores y por sus faltas y por sus delitos en el momento adecuado. Ahora, repito, la sensación es un poco de hastío, ¿no? Está bien que se haga y que lleguemos a este punto, pero para mucha gente la sensación es de que se llega tarde. Sí, si la justicia llega tarde es menos justicia. Pero esto que debería ayudar al Partido Popular a desligarse y a desmarcarse de lo que fue aquello, sin embargo, no parece que esté siendo así. Hemos estado viendo declaraciones tirando balones fuera, ¿no? Diciendo, bueno, esto fue cuestión del pasado, pero al mismo tiempo hemos visto a responsables de primera línea del Partido Popular respaldar las declaraciones del expresidente Mariano Rajoy cuando decía, no lo sé, no me acuerdo, no me consta.
Costa, por ejemplo. Entonces, esto mismo que podía suponer, mejor dicho, una ventaja para que el Partido Popular se desmarcara, no lo están aprovechando en absoluto. No consiguen levantar un muro de contención que les aísle de lo que fue aquello. ¿Qué efecto? Es una de las preguntas. ¿Qué efecto puede tener en el arranque de la campaña en Andalucía, que es la gran cita política que tenemos ahora dentro de 17 días? Todo lo que estamos viviendo. Por una parte la Kitchen, también las declaraciones del caso de las mascarillas. Vamos a ir ya mismo a Sevilla para hacer la crónica de la primera noche electoral, pero antes, y por cerrar el capítulo judicial, Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. La decisión de ayer de la fiscal general del Estado, de Teresa Peramato, que tenía en su mano decidir si seguía al frente de la Fiscalía en Madrid Almudena Lastra. La recordarán porque tuvo un papel determinante, no solo en el juicio, sino finalmente en la condena contra su predecesor, contra Álvaro García Ortiz, condenado por la filtración del correo en el que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, reconocía 2 delitos fiscales. Estaba en mano de Peramato decidir si Lastra, que aspiraba a repetir en el cargo, u otra persona estaba al frente de la Fiscalía en Madrid, y al final la fiscal se decantó, Pedro, por esta otra persona. Sí, era el nombramiento de Lastra el que estaba encima de la mesa, Sastre, y otra veintena de nombramientos más. Las asociaciones conservadoras de fiscales interpretan la decisión de la fiscal general del Estado como un ajuste de cuentas con los colaboradores necesarios del juicio en el Supremo que acabó con el mandato de su predecesor, de Álvaro García Ortiz. Teresa Peramato ha fulminado a Almudena Lastra, a la que tampoco le dio plaza en el Supremo en la anterior renovación. La fiscal superior de Madrid fue testigo de cargo de esa querella que presentó el novio de Ayuso. Ella declaró que preguntó a García Ortiz si había filtrado en los datos fiscales de Alberto González Amador, y que su respuesta fue la de que eso pues no importaba ahora. Le va a sustituir una fiscal que estaba en el equipo de Fortuny. La jefa del Ministerio Público tampoco consolida la plaza en la Audiencia Nacional de Julián Salto, que era el fiscal que investigó al comisionista, al que sacaron de un partido de fútbol para que enviara el cruce de correos entre la defensa de González Amador y la Fiscalía para desmentir ese bulo de Miguel Ángel Rodríguez. En la otra cara de la moneda están Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial de Madrid, que estuvo imputada en el Supremo por la filtración, asciende a fiscal del Tribunal Supremo, y Pilar Fernández, que es la mujer de Álvaro García Ortiz, era fiscal de menores en Madrid y asciende ahora a número 2 del Ministerio Público en Galicia. Pedro, gracias. A vosotros. Decíamos que vámonos a Andalucía, Sevilla, porque están ya oficialmente en campaña electoral. El jefe de contenidos de la cadena SER en Andalucía es Diego Suárez. Diego, buenos días. Buenos días, Astre. Primeros mítines que, ya nos han situado el tablero de lo que vamos a ver en estos próximos 15 días, Diego, que son básicamente 2 preguntas. Si Juanma Moreno va a poder revalidar o no la mayoría absoluta y quedar, por tanto, sí o no en manos de Vox, que ya ha advertido que le presentará la prioridad nacional que ha conseguido en Extremadura y en Aragón. Y por otra parte, Diego, saber si al PSOE le va a ir tan mal como pronostican de momento las encuestas. Sí, esas son las 2 grandes cuestiones. Moreno se juega su independencia de Vox, lo que él llama estabilidad o lío para él, porque Vox le haría quitarse el traje de moderado, el que mejor le sienta, y lío para Feijóo, que sin mayoría absoluta en Andalucía pierde una pértiga a la Moncloa. Habrá conseguido mantener los gobiernos autonómicos, pero a costa de engordar a Vox. Moreno ha iniciado una campaña de perfil bajo, en positivo, aunque sin dejar las críticas al gobierno de Sánchez y al triste legado, así lo llama, de las décadas de gobierno socialista en Andalucía. Con esto persigue combatir el exceso de confianza, que es ahora mismo su mayor enemigo. El próximo 17 de mayo no nos podemos meter en un lío. No nos podemos meter en un lío cuando las cosas van razonablemente bien. Moreno, que hoy cumple esas 56 años, está yendo a todas las ferias y romerías. Ahí es donde gana. Sabe que su marca está por encima de su partido, pero en estas 2 semanas deberá explicar, por ejemplo, qué hará con la sanidad. Y a esa carta se lo va a jugar todo la socialista María Jesús Montero, que ha iniciado campaña esta noche en Granada con mucha alegría, con Miguel Ríos cantándole. La presidenta del gobierno andaluz, bienvenida. Necesita esta alegría, este entusiasmo para movilizar a un PSOE andaluz que hasta ahora no está en tensión, y necesita una campaña agresiva para señalar lo que a su juicio es el bluff de la gestión de Moreno, con ejemplos clamorosos como los fallos en los cribados del cáncer y ese farolillo rojo que ocupa Andalucía en las listas de espera sanitaria. Van a presentar a un Moreno que no es moderado, sino privatizador. Pero la sociedad se tiene que cuidar de los lobos con piel de cordero para mezclarse con el rebaño, y a la menor que vienen dada ataca.
Montero se juega la supervivencia del que llegó a ser todopoderoso PSOE andaluz, y Pedro Sánchez se la juega también porque fue suya la apuesta de Montero. Hay señales positivas a la izquierda del PSOE porque la coalición de Antonio Maillo por Andalucía ha integrado a Podemos, y Maillo, muy sereno, afronta una campaña presidencial aludiendo a que el tiempo de la derecha en Andalucía ha acabado. Me siento presidente de la Junta de Andalucía si se me da el apoyo popular. No me pongo límite. Y el nacionalismo andalucista de Adelante, con José Ignacio García, confía en crecer tirando de creatividad, conectando con esa desafección de los jóvenes en redes. García ha iniciado campaña debajo de un puente en Málaga, la ciudad con mayor tensión por el precio de la vivienda. Empezamos en el laboratorio de las políticas del Partido Popular, porque primero empezaron aquí, robándonos el derecho a la vivienda, con un modelo turístico que expulsa a los vecinos. Este fue su laboratorio y después lo han extendido por el resto de Andalucía. Vox entró por Andalucía a los parlamentos autonómicos y Abascal viene a por todas porque se juega que el globo de su prioridad nacional siga subiendo o pierda aire. El candidato Manuel Gavira ha arrancado en Cádiz. Si el PP les necesita, Moreno tendrá que firmar lo que tanto rehúye: la prioridad nacional. En Vox lo tenemos clarísimo, queremos que los andaluces sean lo primero. Los candidatos ya están rodando. En estas 2 semanas intentarán fijar a los suyos y rascar en ese 43% de andaluces que hoy se sitúan en la abstención. En este 1 de mayo tienen por delante, desde luego, mucho trabajo, Sastre. ¿Cuánto has dicho de porcentaje en la abstención ahora mismo? 43% según el último Centra, que es el CIS andaluz. Sí, sí. Ánimo, que la campaña acaba de empezar, Diego. Un abrazo a todos los compañeros. Un abrazo fuerte. Claro, pero con este grado de desmovilización, Subirats, la pregunta es cómo pueden pretender animarlo los partidos, más allá de lo que pueda cantar Miguel Ríos en los mítines, pero cómo pretenden animar a los partidos si la crónica política está copada por estos casos de corrupción, precisamente, que han centrado, por ejemplo, el abierto hasta llegar a la crónica política. Sí, este es el tema en general, ¿no? El grado de desmovilización, de considerar que no vale la pena, digamos, incorporarse, activarse políticamente porque todo da igual. Este es el problema más importante que creo que existe ahora en relación a las elecciones políticas en general, no solamente las andaluzas, ¿no? Y allí yo creo que la capacidad que tenga la izquierda para vincular, digamos, esa desafección política con el mal funcionamiento o los peligros de privatización que se pueda dar en el ámbito público, ahí hay un elemento central. Es decir, lo que Mamdani en Nueva York hablaba de la affordability, ¿no? La asequibilidad, ¿no? Podemos, digamos, asegurar que los servicios públicos esenciales para la población realmente seguirán siendo asequibles para muchos, y esto no tiene solamente que ver con la vivienda, que es un elemento básico y central, sino también con la sanidad, con la educación y el poder, digamos, demostrar que el Partido Popular, debajo de las buenas maneras del presidente actual de Andalucía, tiene un proyecto, digamos, de desmantelar eso. Este es un elemento central. Ángel. Sí, bueno, yo creo que esta campaña va a dejar unas cuantas lecciones para todos los partidos, ¿no? En el caso del PP hay un debate interno que es cada vez más intenso sobre cómo han de enfrentar a Vox, y Juanma Moreno tiene un rol aquí. Pues bueno, propone ibuprofeno, desinflamar y desmarcarse lo más posible del lío, ¿no? y según cómo le vaya, pues esto se sacarán conclusiones dentro del partido. Ahí, por ejemplo, el tema de la prioridad nacional, él ha sido uno de los que se ha desmarcado de esta historia de la prioridad nacional. No se ha dejado llevar a la trampa, porque esto de la prioridad nacional, que es una cosa que inventó ya Marine Le Pen en los años 60 en Francia, plantea desde siempre una trampa para los partidos moderados, porque como además no queda claro exactamente quién se queda excluido y quién no queda excluido de esa prioridad nacional, pues te lleva a una espiral peligrosa, ¿no? Y se ha visto en las diferentes declaraciones de los últimos días sobre qué se considera un extranjero y qué no se considera un extranjero. Para el Partido Socialista, bueno, un buen resultado del Partido Socialista le quitaría seguramente la mayoría absoluta a Juanma Moreno y dejaría al gobierno de Andalucía
ligado a Vox, que esto tácticamente para el Partido Socialista puede ser bueno, creo que para los andaluces probablemente no lo sea, y habrá, ese será un vector, imagino, un vector de voto importante. Y sobre lo que hablábamos al principio, como la corrupción, como los dos casos de corrupción, que parece parece de manual, ¿no? O sea, tenemos a los dos grandes partidos, al bipartidismo, al mismo tiempo en los tribunales compareciendo con casos muy feos, ¿no? Pues creo que esto, lógicamente, esta sensación de que las instituciones del bipartidismo están deterioradas hasta este punto, a los únicos que puede beneficiar es a Vox, y desde el punto de vista de Vox, esto juega a su favor, juega en su contra probablemente pues, cómo se están desarrollando las cosas en el escenario internacional últimamente, y el tema de las purgas internas. Pero yo estoy de acuerdo con Subirats en que para la mayoría de las personas, seguramente para los que están en casa y están pensando si van a ir a votar o no, lo importante es que las cosas funcionen, que consigan una vivienda, que su trabajo vaya mejor. Bueno, yo creo que estas son las cosas en las que donde realmente cuaja la insatisfacción, más incluso que en los temas de corrupción. Vaya. Y que nos permite responder, Cristina, a la pregunta de cuánto se ha roto ya o cuánto se puede recoser todavía. Claro, hombre, se han roto muchas cosas, lo que pasa que la historia no ha acabado y por lo tanto también se pueden recoser muchas cosas, ¿no? Ese 43,7% de abstención que el CIS andaluz daba en su última encuesta, la verdad es que es un dato que dibuja muy bien la situación, ¿no? Porque por un lado todos los demoscópicos nos dicen que no hay pulsión de cambio en Andalucía. Y cuando eso pasa, pues efectivamente, incluso los que querrían un cambio, si ven que no es posible, pues no tienen muchos incentivos para ir a votar, ¿no? Se instala ese estado de ánimo. Por lo tanto, el primer objetivo aquí de las fuerzas de la izquierda tendría que ser revertir ese estado de ánimo, ¿no? y dar señales de que podrían pasar otras cosas, ¿no? Por otro lado, esa abstención a Moreno Bonilla tampoco puede que le vaya excesivamente bien, en el sentido de que para él el éxito es la mayoría absoluta. Para él no vale con ganar, con volver a ser presidente. Sí tiene que depender de Vox. Por lo tanto, ahí tiene él un objetivo muy, muy importante que cumplir. Vox se juega, de alguna forma, ver si sigue estando en un momento de crecimiento o si, tal y como parecía en Castilla y León, y al calor de la escena internacional, de repente ese crecimiento ha quedado parado. Que no se nos olvide que Vox tuvo ya un crecimiento muy importante en las últimas elecciones autonómicas de Andalucía, es decir, que de hecho fueron las que adelantaron, ¿no?, parte de lo que pasó después. Entonces hay que mirarlo siempre con esa perspectiva. Pero así todo, efectivamente, estamos en un caso en el que podemos ver cómo frena el crecimiento o, por el contrario, tira para adelante. En el caso del Partido Socialista se está hablando de mínimos históricos. Vamos a ver, ¿no?, si finalmente bajan y hasta dónde bajan, porque no es lo mismo bajar 1 que bajar 5 o bajar 10, ¿no? Y ahí las encuestas, sobre todo el CIS, lo que ha hecho ha sido abrir horquillas, ¿no?, y plantear todos los escenarios posibles, ¿no? Pues vamos a ver. Y luego hay un elemento que a mí me tiene, bueno, lo estoy mirando con curiosidad, ¿no?, y con inquietud, y es la relación entre Por Andalucía y Adelante Andalucía. Por Andalucía, esa coalición recién formada, a última hora, urgidos por las circunstancias, por parte de Podemos arrastrando los pies. Al día siguiente Pablo Iglesias salía diciendo que aquello había sido un desastre, que se supone que estaba llamada a levantar ilusión en esa parte de la izquierda, pero que en estas condiciones no sé hasta qué punto. Y sin embargo, Adelante Andalucía, ¿no?, que es esa parte más minoritaria, que se había quedado un poquito al margen, más identitaria, más andalucista, estamos viendo en las encuestas que está mirando cara a cara por Andalucía. Vamos a ver qué pasa también en la relación entre esas dos fuerzas. Iremos contando, por cierto, esta noche desde la Fundación Cajasol, en el centro de Sevilla, una edición especial de Hora 25 con Aimar. Y todavía, y por cerrar el capítulo político, no quisiera que por lo menos volviéramos a escuchar lo que ocurrió ayer en el Parlamento de Cataluña, porque me parece muy relevante. Un diputado de Vox, Alberto Terradas, que defiende, como hace su partido, los cánticos de musulmán el que no vote, y que en esa defensa acabó lanzando esta advertencia, ahora la escucharán, a la diputada de Esquerra de origen marroquí, Nayat Driouech. Musulmán el que no vote, y no voto porque estamos en la tribuna del Parlamento de Cataluña e intento mantener un cierto decoro. Pero ya les digo que todo el grupo parlamentario de Vox vota. La verdad, ¿qué tiene de malo esta frase que nace de la espontaneidad de nuestro pueblo? Si al escucharlo, la señora Nayat de Esquerra Republicana decide no votar, pues oiga, no pasa nada, que no vote. No la vamos a deportar por eso, o por lo menos de momento. Luego dijo que era una ironía, pidió perdón si es que había ofendido a alguien, un diputado de Vox diciéndole a una diputada de Esquerra Republicana que no la vamos a deportar por eso,
por lo menos de momento. Es 1 de mayo de 2026. Escupo lanzas de fuego por los ojos. Digo, ¿estarán o no estarán este 1 de mayo Pepe Rubio y Sergio Castro? Hola chicos, ¿cómo estáis? Estamos. Hola, a sus órdenes. Buenas. Aquí estáis. Bueno, con los contenidos que tenemos preparado como cada viernes en Hoy por Hoy. Cada viernes, sí. Oye, ¿qué tal llevas lo del perro de Orfeo en la novela de Baltasar? Pues la verdad que me genera mucha angustia cada vez que menciona al perro, sí, porque lo consigue, ¿eh? De hecho visualizo al perro. Ya, es que es terrible esa presencia. Bueno, pues vamos a hablar de esta novela Peces de Eva Baltasar. Es una historia de amor. Pero bueno, es una historia de amor, de los límites del amor, hasta dónde puede llegar la pasión, el deseo. Termina siendo un poco tóxico todo, ¿no? Pero bueno, a veces el amor está ahí en el límite, y eso es lo que describe perfectamente Eva Baltasar en esta novela Peces, de la que vamos a hablar hoy a partir de las 10 de la mañana en la biblioteca. Pero vamos a hablar como siempre, de muchos más libros y también los que nos proponen los oyentes, que desde este momento pueden llamar al 900-100-800 para decirnos ese libro que les ha apasionado, que les ha gustado y que quiere recomendar al resto de oyentes o a nosotros mismos para que lo leamos. 900-100-800, ya pueden llamar. Venga, libros, por ejemplo, para leer en un día festivo. 900-100-800. Libros, las donaciones de los oyentes en la biblioteca. ¿Y luego, Sergio? Y luego a partir de las 11, historias musicales con el Nobel Fernando Neira y el Nobel Iñaki Pascualena. Vamos a repasar el disco de la semana, que para ellos es You Are Free to Go, de Angie Miller. Y después vamos a tener la posibilidad de charlar, de conversar y de escuchar en directo a Lourdes Hernández, o lo que es lo mismo, Russian Red, en un proyecto que se llama Rojo Relativo, volumen 1, y que no es fácil de explicar porque lo hará mejor ella sin duda, porque no es un disco abierto, porque es un encuentro de cosas donde cabe la canción, la poesía, la improvisación, que seguramente con el paso del tiempo sí será un disco, pero que actualmente ahora todavía no lo es, pero eso nos lo va a contar ella. Y después ha estado Iñaki Pascualena en una exposición muy interesante aquí en Madrid, en el Instituto Cervantes, con los manuscritos originales de algunas de las mejores letras de canciones que se han escrito en español, desde Sabina a Valeria Castro, Perales, Antonio Vega, bueno, muy bien. Y luego Aitor, que vendrá también en la auditoría. Aitor, sí, Aquí lo dejamos. Cristina Monge, Ángel Villarino, Joan Subirach, muchas gracias y feliz viernes. Un abrazo, buen puente. Feliz puente. Este no es el mundo que te abraza. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.